Para la gloria de Dios, cuento parte de mi testimonio, siempre para agradar a Dios, porque solo Dios puede cambiar al hombre. En el año 1995 entregué mi vida a Jesucristo. Andaba, como lo ratifiqué ya, como ya lo he dicho siempre, anduve perdido en los vicios, en mujeres y tantas cosas, pero un día me hablaron de Dios y sentí en mi corazón recibir a Jesucristo y lo hice. Desde entonces soy feliz con el Señor Jesucristo. Estaba pasando momentos difíciles en mi vida, enfermo con un cáncer, pero así todavía rebelde, no quería obedecer a la voz de Dios, hasta que un día me invitaron a una campaña evangelística y luego pues yo sí acudí a esta campaña. Y esa noche me hicieron la invitación para recibir a Jesucristo, pero no lo hice porque yo le dije a los que andaban ahí viendo quién no tenía a Jesucristo en su corazón, y luego pasaron conmigo y me dijeron que si yo ya tenía a Cristo. Yo les dije que no tenía a Jesucristo, pero ellos me dijeron: ¿quiere recibirle hoy en su corazón? Pase adelante, lo acompañamos. Y luego yo les dije: no, tal vez otro día. Aunque yo ya sentía el llamado de Dios, pero esa noche desprecié el llamado de Dios. Y luego eran 3 días de campaña. Y luego, al terminar el culto, me dijeron mis amigos que me habían invitado: ¿por qué no recibiste a Jesucristo? Yo les dije: no quise, otro día. Y me dijeron ellos: ahora mañana. Y créame que el día de mañana ya no aparecí en la campaña. Iba, por supuesto, a volver a la campaña esa otra noche, pero más que todo endurecí mi corazón y ya no fui. Y luego, al tercer día, una situación bastante difícil para mi vida, porque un pastor el que me invitó, me leyó un pasaje de la Biblia que se encuentra en Marcos, capítulo 16 y verso 16. Y dice él: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y luego el pastor cerró su Biblia y me dijo: ¿qué quiere usted de esta parte de este verso que hemos leído? Y me dijo: elija usted.
¿cuál quiere? Y yo no le respondí, pero al final le dije, lo bueno, quiero lo bueno. Y él me dijo, está invitado para una campaña esta semana. Y no vaya a faltar porque ahí vamos a estar alabando a Dios. Me dijo él, tenemos 3 días de campaña al aire libre y no vaya a faltar. Y luego ese verso que él me leyó, y ese estaba en mi mente el tercer día, y Dios me hablaba y me decía él, si hoy mueres, ¿a dónde va a ir tu alma? Fue un día bastante fuerte, porque a cada instante esa voz venía a mi vida y decía, si hoy mueres, ¿a dónde irá tu alma? Y luego yo no hallaba qué hacer, sentía volverme loco. Y luego tuve que salir del trabajo, la hora de trabajo. Salí del trabajo y yo ya no hallaba las horas de llegar, que a llegar a la tarde para salir del trabajo y luego irme a mi casa y luego ir a la campaña nuevamente. Y entonces salí de mi trabajo, llegó la hora y aquella voz no me dejaba en paz, me decía, si hoy mueres, ¿a dónde vas a ir a dar? Y yo mismo me respondía y decía, al infierno, porque así decía la palabra, la última parte del verso 16 de Marcos. Eso decía y eso estaba en mi mente porque yo eso elegí y había rechazado a mi Dios. Y las consecuencias las estaba sufriendo por haberlo rechazado y por no presentarme al segundo día. Y luego tenía que cruzar 2 calles y la calzada estaba llena de carros. Y el miedo que me daba que si algún carro me tiraba a la hora de cruzar y moría, ¿a dónde iba a dar mi alma? Y yo me respondía yo mismo, al infierno. Y era un tormento tremendo. Era un tormento tremendo para mi vida. Y luego logré cruzar una calle y faltaba otra calle todavía. Y luego crucé la siguiente calle, pero si esa voz siempre ahí estaba, el tormento. Y si mueres ahorita, si un carro te mata o te atropella y te mueres, ¿a dónde va a ir a dar tu alma? Mi conciencia me decía, al infierno. Y era el tormento que yo sentía en mi vida. Y luego logré cruzar la segunda calle y luego ahora esperar el bus para volver nuevamente para volver nuevamente el curso de mi camino para llegar a mi casa. Y luego venía el autobús y luego lo hice parada y me subí contento. Y yendo en el autobús, esa voz no me dejaba tranquilo, me decía, si este autobús se va al barranco o se estrella en algún lugar, ¿a dónde va a ir a dar tu alma? Y yo mismo me decía, al infierno, porque había rechazado el llamado de Dios. Y luego ese tormento continuaba y continuaba hasta que llegué a la colonia donde yo era residente. Y luego no esperé que llegara directamente hasta donde yo vivía, hasta la colonia,
y yo me quedé antes porque esa voz ya no me dejaba tranquilo. Y yo me bajé mejor del autobús y me fui a pie mejor para, para entrar ya a la colonia. No quedaba mucho, esta es como quizás tal vez no mucho, quizás unas 15 cuadras quizás. Yo mejor me bajé porque esa voz no me dejaba tranquilo, y luego volví a mi casa. Llegué a mi casa y luego, y como ya era tarde, ya era hora del culto, y luego yo llegué y fui a dejar mis cosas, y luego regresé en carrera para arriba a la campaña donde iba a ser. Y luego llegué yo a la campaña y nuevamente empezó el culto, y yo alegre porque ya estaba ahí. Dije yo, hoy sí voy a aceptar a Jesús. Ya no había necesidad en mí de que alguien me dijera, ¿quieres recibir a Jesucristo? No, ya iba yo ya disponible, ya sin que nadie me dijera nada. Y luego el predicador terminó su mensaje, hizo el llamado, y luego pasé yo a recibir a Jesucristo en mi corazón. Y desde ese tiempo que yo entregué mi vida a Jesucristo, vino el cambio a mi vida. Una vida diferente, transformado completamente desde ese momento, y desde ese momento hasta hoy estamos en los caminos del Señor, aunque no ha sido fácil porque siempre hay obstáculos, tropiezos y muchas cosas que se encuentran en el camino del Señor, pero hay que ser fuerte y valiente porque el Señor Jesucristo lo hace a uno fuerte y valiente, siempre para la gloria de su nombre. Yo recibí a Jesucristo en mi corazón. Este es parte del testimonio, aunque hay mucho todavía que los procesos antes de llegar a Cristo, pero iré viviendo ya en Cristo. A un testimonio un poquito larguito, ¿verdad? Pero este es un principio desde mi entrega a Jesucristo. Pero me falta que testificar el proceso, cómo viví en el mundo. Y entonces, yo los motivo a ustedes que han creído en Cristo, le han recibido en sus corazones. Adelante, cierto, hay aflicciones, pero hay poder en Cristo Jesús que nos da las fuerzas y nos fortalece siempre para seguir hacia adelante. Muchas bendiciones, y estaremos también transmitiendo la siguiente parte de ese testimonio.